Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia de España. Y estamos hablando del reinado de Carlos IV. Vamos a hacer comentarios de texto y análisis de él. El texto es el siguiente. La propuesta de Floridablanca sobre una contribución sobre los frutos civiles en lugar de una única contribución. Y dice lo siguiente. Todo mi secreto se reduce a que se cargue un tanto por ciento sobre los frutos y réditos que perciben los dueños o interesados en ellos, con proporción a la calidad de cada rédito y al mayor o menor gravamen que actualmente sufren. En esta denominación de frutos y réditos civiles entiendo comprender lo que producen por arrendamiento las tierras, casas y demás propiedades, a semejanza del tanto por ciento que se cobra del arrendamiento o venta de hierbas por alcábalas, lo que igualmente producen los mesones, las ventas, los molinos de pan, el aceite, el papel, batanes y otros artefactos de esta especie, los productos de las alcábalas, tercias, diezmos secularizados y otras rentas jurisdiccionales, los réditos de los censos y los de acciones en compañías públicas y efectos de villa. Y finalmente, creo que deben comprenderse las pensiones, mercedes y sueldos, así de oficios enajenados como de los que provee la corona, aunque sea para pagar solo una cuota o cantidad módica, dando este ejemplo a los propietarios y haciendo mejor recibida la nueva exacción. Por este medio, se sale de las dificultades de si la propiedad vale y produce más o menos, si se cultiva o no, si el año es abundante o estéril, si en las manos de un poseedor son más útiles que las de otro y de otras semejantes, viniéndolo todo a parar en una regulación tan sencilla como lo es del único valor y utilidad que la propiedad deja al dueño. Eso es un informe del conde de Floridablanca, el archivo central del Ministerio de Hacienda en Madrid. Hagamos el comentario de texto. Este texto es de naturaleza circunstancial y narrativa, o sea, un informe, redactado por un autor individual, el conde de Floridablanca. ¿Para quién? Para un destinatario individual, el monarca Carlos IV, de carácter privado y personal. El texto es un fragmento incluido en el informe del conde de Floridablanca, José Moñino y Redondo, Murcia, 21 de octubre de 1728, Sevilla, 30 de diciembre de 1808. Fue un político español que ejerció el cargo de secretario de Estado entre 1777 y 1792 y presidió la Junta Suprema Central, creada en 1808 para un impulso de la devastada economía del reino, en el cual propuso una contribución sobre los frutos civiles en lugar de la única contribución desde 1785, una nueva imposición que exigía precisamente la revisión periódica de la población con el objeto de medir la capacidad fiscal, el número de contribuyentes, esto es, las fuerzas de cada localidad. Declara que los encabezamientos, el reparto de la carga fiscal proporcionales a la población de cada localidad, se han de hacer cada 4 o 5 años, con el objeto de distribuir con equidad los tributos entre los pueblos según sus fuerzas, es decir, con proporción a las fuerzas de los contribuyentes. En este fragmento, Floridablanca explica la base impositiva que su contribución tendría y sobre el conjunto de qué cuestiones, figuras y réditos de lo que rodea a la explotación de un terreno se aplicaría, siendo una contribución más justa que la exigente, ya que cada uno que tenga ganancias de un terreno explotado o no, paga a nivel de su valor de beneficio. Es una tasa fija, dando igual lo que el propietario haga con la propiedad, pues se establecería un valor único y utilidad de cada propiedad. El terreno rural a 2 reales por robada. Hagamos el análisis del texto. Frutos civiles. Este es un impuesto directo, que grava los arrendamientos de la propiedad con un tipo impositivo del 5% que exaccionaba la renta de los hacendados, propietarios, vecinos y forasteros. Se trató de un impuesto directo de producto que contaba con la ventaja de ofrecer una base imponible determinada y fácilmente conocible que constituyó un precedente institucional en la reforma de 1845. El nuevo plan fiscal conservaba los impuestos indirectos sobre los consumos y enajenaciones, las ventas, comercios e industrias de los demás vecinos que no fuesen propietarios. En la distribución técnica del impuesto,
El Plan de Florida Blanca fue un sistema en el que predominaron los impuestos indirectos, pero introdujo los frutos civiles, lo cual fue un avance institucional dentro del conjunto de contribuciones tradicionales, como impuesto directo de productos sobre la riqueza tradicional, rústica y urbana, y sobre los rendimientos de capital. Alcábalas. Se englobaba dentro de los impuestos que recaudaban las rentas provinciales, posiblemente el más conocido de todos los tributos o impuestos, cuya aparición se remonta al siglo XV, concretamente en 1342, y consistía en un tanto por ciento que el fisco recaudaba sobre todas las ventas de productos y de fincas tantas veces como dichos bienes fuesen vendidos, ya fuera al por mayor o por menor. Aparentemente era un impuesto indirecto, que gravaba las compraventas y todo tipo de transferencias, que, sin lugar a dudas, fue el impuesto que más ingresos producía la Hacienda Real. Es en el siglo XVII donde la alcábala había aumentado desde el primitivo 5%, ya que consistía en el derecho de la veintena, el 5%, la parte de todo lo que se vendiese, permutase o sobre lo que se estableciese censo. 7 años más tarde, en 1349, se aumentó a un 10%, porcentaje en el que se perpetuó, incluso llegó hasta un 14%. A propósito de este impuesto, Jovellanos comentaba en su informe de la ley agraria: estos impuestos, sorprendiendo los productos de la tierra desde el momento que nacen, los persiguen y muerden en toda su circulación sin perderlos jamás de vista, ni soltar su presa hasta el último instante del consumo. ¿Qué eran las tercias? Las tercias era un impuesto comprendido dentro de las rentas provinciales. Aunque la Iglesia no pagaba impuestos, pero sí los recaudaba, el diezmo, y para mantener sus privilegios ante el rey hubo de conceder contribuciones para el sostenimiento del Estado. Esta contribución fue ceder los 2/9 de los diezmos eclesiásticos recaudados por la misma, las llamadas tercias reales, expresión que sugiere equivaler a la tercera parte de lo diezmado. Este impuesto, que en principio se planteó como transitorio, llegó a convertirse en un ingreso habitual de la corona. ¿Qué era el diezmo eclesiástico? Este era un impuesto o tributo establecido en la sociedad eclesiástica que satisfacen los fieles y que consiste en una porción de los frutos de sus propios bienes o industria y que entregan a la sociedad eclesial para el levantamiento de las cargas públicas de las mismas. ¿Qué eran las rentas provinciales? A esto se le llamaba a todo el conjunto de ingresos que percibía la monarquía, el cual estaba compuesto por un conglomerado de impuestos formado por las alcábalas, los millones, los cientos, el derecho de fiel medidor, las tercias reales, etc. Todo el conjunto de ingresos de la monarquía eran las llamadas rentas provinciales. Era un complejo conglomerado formado principalmente por los alcábalas, como hemos dicho, los millones, los cientos, el derecho fiel medidor. Eran denostadas hasta por el rey, ya que eran gravosas, si no injustas, faltas de equidad, pues recaían sobre todo sobre el pueblo llano, como siempre, lo que se llamaban del Estado General, pues los nobles y eclesiásticos se libraban de muchas de ellas por disponer de cosechas propias y no tener que acudir a los puestos públicos, que era donde se cobraban casi todos estos gravámenes, especialmente los millones y los cientos. El proyecto de Ensenada es acabar con ellas y sustituirlas por el impuesto de única contribución proporcional a la riqueza de cada uno, conocida mediante el catastro. ¿Y qué era la contribución única? Este era un sistema recaudatorio gravoso e injusto, pues recaía únicamente sobre la parte productiva de la población. El común o pueblo llano, pues nobleza y clero, que ya se libraban de estos impuestos por razón de su condición privilegiada, también se libraban de estos por disponer de cosechas propias y no tener que acudir a los puestos públicos, como hemos dicho, que era donde se cobraban. Recaían sobre los pecheros, los contribuyentes no privilegiados, y dificultaban la inexistente libertad de comercio por los continuos aforos, reaforos, calas, catas y registros, portazgos y puertos secos que imponía el sistema. ¿Y qué eran los empleos enajenados?
Esto era un cargo, un empleo o destino que, carentes por lo común de jurisdicción directa o propia, eran vendidos como fuente de ingresos por la corona, ya en su provisión única o reiterada. Una situación que se mantuvo hasta ya entrado el siglo XIX. Esta viciosa práctica, tan inmoral en el fondo y tan poco prestigiosa para el poder público, arranca de la Casa de Austria y del absolutismo real. Los oficios enajenados solían pasar por juro de heredad a los hijos u otros sucesores de los que los habían comprado. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, la economía española y especialmente el sector agrario presentaba una situación de estancamiento. La agricultura era la principal fuente de riqueza y ocupaba a más del 80% de la población, por lo que se necesitaban reformas urgentes. Las causas de este atraso eran la pervivencia de una sociedad estamental dividida entre privilegiados y no privilegiados, que favorecía la concentración de grandes propiedades en pocas manos y obligaba a los campesinos sometidos al régimen señorial a pagar impuestos y a mantener arrendamientos en condiciones muy duras. De esta forma, en el campo predominaba una economía de autoconsumo, ya que la mayor parte de la población campesina vivía al límite de la subsistencia. Dado que la propiedad de la tierra otorgaba rentas y poderes, los grandes propietarios intentaban impedir la división de los patrimonios haciendo uso del mayorazgo. Por otra parte, muchas de estas propiedades formaban parte de lo que se denominaban tierras de manos muertas, que pertenecían a la Iglesia, a la nobleza o a los ayuntamientos. En cualquier caso, se trataba de tierras que no podían ser objeto de compraventa, impidiendo la movilidad de la economía. Además, la situación de los campesinos era muy diferente según zonas. Esto se debía en parte a los diferentes procesos de repoblación y repartición de tierras llevadas a cabo durante la Edad Media y a la posterior evolución de la estructura de la propiedad en cada territorio. Ello había dado lugar a diferentes formas de vinculación del campesino a la tierra, siendo muy escaso el número de pequeños propietarios. Así, por ejemplo, en Cataluña y Valencia predominaban los contratos enfitéuticos, a largo plazo o en perpetuidad, mucho más ventajosos para el campesino. En Galicia, los foros subforos, y en Asturias predominaba el minifundismo, consecuencia de las continuas subdivisiones. Por otra parte, no hay que olvidar el peso de que la ganadería tenía en estas zonas de latifundios y en Castilla, protegida siempre por el honrado Concejo de la Mesta, una asociación de ganaderos fundada en el siglo XIII por Alfonso X el Sabio y que gozaba de grandes privilegios, que opinión de los ilustrados españoles era necesario suprimir. El escaso peso de la burguesía en España, junto con la falta de mentalidad inversora de los grandes propietarios, que preferían cobrar las rentas sin preocuparse por el rendimiento de las tierras ni de mejorar las técnicas de cultivo. Otra causa del atraso es la falta de infraestructuras, tanto en la agricultura como en el comercio, que posibiliten un mayor aprovechamiento del agua, que mejoren la red de transportes y articulen el mercado de producto agrícola. En algunos casos, la despoblación del medio rural constituía un problema relacionado con la existencia de tierras de manos muertas y el elevado precio de las pocas que salían a la venta, ya que obligaba a muchos campesinos a desplazarse buscando mejores condiciones de vida, como ocurría con los jornaleros andaluces y extremeños. En este sentido, hay que entender las medidas adoptadas en la época de Carlos III, y entre ellas destaca el expediente de la Ley Agraria, que ordenó confeccionar el Consejo de Castilla, cuyo autor fue Jovellanos. Dentro de todas estas causas, del atraso de la economía y sobre todo de la agricultura española, debemos incluir las distintas reformas fiscales sobre los réditos de la tierra que se realizaron durante este periodo, comenzando por la contribución única del Marqués de la Ensenada y finalizando por el intento del establecimiento de los frutos civiles, promulgados por el Conde de Floridablanca, a los cuales hace referencia el texto. Su pretensión era transformar la sociedad en un conjunto útil y funcional, para lo cual era imprescindible reconvertir al grupo dirigente nobiliario en un sector productivo, reducir en lo posible las desigualdades fiscales, eliminar los prejuicios que afectaban al honor social y que se referían a su incompatibilidad con el trabajo y la eficacia, y controlar a los grupos marginales con el fin de reintroducirlos en el circuito productivo mediante su regeneración. Sin embargo, no llegó a aplicar medidas destinadas a lograr una auténtica transformación de la sociedad. La modesta reforma fiscal fracasó y no se alteró el régimen de propiedad ni se limitaron los privilegios de la alta nobleza. El impuesto de frutos civiles fue un impuesto directo,
que gravaba los arrendamientos de la propiedad con un tipo impositivo del 5% que sancionaba la renta de los hacendados, propietarios, vecinos y forasteros. Se trató de un impuesto directo, de producto que contaba con la ventaja de ofrecer una base imponible determinada y fácilmente conocible que constituyó un precedente institucional a la reforma de 1845. El nuevo plan fiscal conservaba los impuestos indirectos sobre los consumos y enajenaciones, ventas, comercios e industrias de los demás vecinos que no fuesen propietarios. En la distribución técnica del impuesto, el Plan de Florida Blanca fue un sistema en el que predominaron los impuestos indirectos, pero introdujo los frutos civiles, lo cual fue un avance institucional dentro del conjunto de contribuciones tradicionales como impuesto directo de producto sobre la riqueza tradicional, rústica y urbana, y sobre los rendimientos de capital. Con fecha de 18 de marzo de 1788, dada en Madrid, Vicente Alcalá Galiano presentó una memoria, en la que el autor hacía referencia al Real Decreto de 6 de diciembre de 1785 que prohibía que se levantaran de modo arbitrario los precios de los arrendamientos de las tierras con el fin de evitar que los propietarios percutieran a los colonos los impuestos sobre la renta, prueba de que Florida Blanca trazaba su plan de acuerdo a una serie de medidas adoptadas previamente y condicionantes de la eficacia del mismo. Naturalmente que los frutos civiles encontraron oposición entre los propietarios, pero estuvieron vigentes conforme se habían instaurado durante un decenio y luego se asignarían a la amortización de los vales reales. Aun admitiendo que desde el punto de vista cuántico los resultados de ingresos públicos por la contribución de frutos civiles fueron mediocre, no obstante, el establecimiento de dicha figura tributaria supuso una novedad institucional que estaba en la vanguardia del pensamiento tributario que la racionalidad de la economía política justificaba, que conocían algunos ilustrados españoles. A la larga, cosa que nunca ocurrió con la contribución, los frutos civiles perduraron y fueron un enlace institucional entre los hacendistas ilustrados y los hacendistas españoles modernos.